Puede grabar. Y esta va a ser la última clase de teoría para el segundo parcial. Segundo parcial, vean qué bonito que estaba. Es pura retroalimentación negativa, circuitos aritméticos, utilizar el amplificador como amplificador. Por lo tanto, yo pienso que este segundo examen es el momento en el cual tienen que irle súper bien, tienen que gustarle demasiado el curso y pues nada, aprovechar este momento. Si el primer examen tal vez no les fue muy bien o lo sintieron muy complicado, demás, esta es la oportunidad de recuperar. Este examen es mucho más fácil y mucho más atractivo. Entonces, el último tema que nos queda ver es convertidores de tensión a corriente y de corriente a tensión. Entonces, lo que queremos es tener una fuente de tensión y de repente de alguna manera tener una fuente de corriente, donde esa corriente sea proporcional a esa tensión. Eso es lo que es un convertidor de tensión a corriente. Y un convertidor de corriente a tensión es exactamente lo mismo, nada más que al revés, tener una fuente de corriente y que por alguna razón logremos obtener una tensión proporcional a esa corriente. Entonces, si esa corriente varía, pues esa tensión también varía, ¿verdad? Y por último, vamos a entender el sistema de comunicación infrarroja, un poquito sobre cómo es un sistema de comunicaciones por fibra óptica, que viene muy ligado a la electrónica analógica, y después les doy una sorpresilla ahí, hablar un poquito de mi maestría, ahí que a veces puede sonar interesante, a veces no. Entonces, ahí se los dejo a ustedes si les interesa. Entonces, el primero que vamos a ver es este, se llama un convertidor de tensión a corriente, o también se les llama amplificador de transconductancia. Entonces, como les dije, el objetivo de este amigo es que, pues, la señal que tengamos aquí en VI, obtengamos una señal de corriente que sea proporcional a VI. O sea, vamos a demostrar esto, que la corriente que pasa por el LED es VI entre R. De esa manera estaríamos convirtiendo, sin importar lo que pongamos aquí, y aquí yo puse un LED para que fuera mucho más confiable la medición o más entendible que por qué queremos corriente, ¿verdad? Porque el LED se maneja con corriente al fin y al cabo. Y veamos su aplicación. Entonces, vamos a hacer este circuito. Entonces, vean qué sencillo que es. Entonces, vean, primero que todo, que si la corriente fluye en este sentido, es decir, en el sentido en que iluminamos el LED, tenemos retroalimentación negativa, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer la corriente en ese sentido. La corriente fluye por acá, y como por aquí no entra corriente, porque aquí hay una impedancia infinita, la corriente fluye para allá. Luego, V más es VI. Entonces, V más es igual a VI. Como la corriente fluye para allá, hay retroalimentación negativa. Entonces, significa que V más se parece a V menos por cortocircuito virtual. Eso quiere decir que la tensión que hay aquí en V menos es igual a VI. Si la tensión que hay aquí es VI, entonces más menos la corriente que fluye por esta resistencia, que le vamos a llamar I-LED, porque vean que es la misma corriente que viene desde el LED. I-LED va a ser igual a V menos menos tierra, ¿verdad? ¿Lo ven? Esta tensión menos esta tensión entre R. ¿Y cuánto es V menos? Bueno, por cortocircuito virtual ya hemos visto que V menos era igual a VI entre R. Listo. Entonces, si aquí yo pongo una señal de este tipo, por ejemplo, el LED va a iluminar de esta manera. Ilumina menos, más, menos, más, menos. Donde, digamos, esta sería mi señal en el tiempo, VI, y esta sería una señal, digamos, en unidades de watts por metro cuadrado, que sería unidades de irradiancia, o sea, de cuánto podría emitir este LED, pues tendría esta misma forma. ¿Por qué? Porque la irradiancia es proporcional a la corriente. Entonces, podríamos alumbrar más el LED o hacerlo menos, que alumbre menos, según la señal de entrada. O sea, podemos modular la luz del LED, así se le llama eso, modulación. Cuando hacemos que una onda viaje digamos, al ritmo de otra onda. Eso es lo que significa modulación de una manera muy coloquial.
hacer que una onda se mueva al ritmo de otra onda. Entonces, aquí, ¿cuál onda estamos haciendo moverse? La onda electromagnética, ¿verdad? Y la estamos haciendo moverse a una intensidad que varía según la entrada. Entonces, es el primer convertidor. Bastante sencillo, la verdad. Y muy, muy útil, ¿verdad? Ahora, veamos este otro convertidor. Este otro convertidor se las trae, aunque también es un convertidor de tensión a corriente. Ok, entonces vamos a suponer que primero V menos. Entonces vamos a encontrar V menos. V menos va a ser igual a, lo ven, si aquí hay una fuente, V menos es la superposición de VO más esta otra fuente que es la VI. Entonces vamos a primero aterrizar aquí, ver el efecto de VI, que sería RF entre R más RF por VI más, ahora el efecto, aterrizamos aquí y hacemos el efecto de VO, que sería R entre R más RF, VO. Listo, ya tenemos eso de aquí. Ahora, esta corriente que pasa por aquí, vamos a ver esta corriente. Entonces, esta corriente, vamos a suponer, vamos a ver, que esta corriente, vamos a suponer esto, que esta corriente IR, vamos a suponerlo así, esta corriente IR va en esa dirección, esta corriente va en esta dirección, y esta corriente va en esta dirección. Voy a suponerlo así. ¿Por qué así? Porque sí, para suponer la corriente en esta dirección y que el LED esté encendido. Vamos a ver si llegamos a una relación. Entonces, según esto, IF, que es la corriente que va por aquí, debería ser igual a IR más I del LED. ¿Ok? Ahora, ¿cuánto vale IF? Si lo ven, como va en esta polaridad, IF valdría VO menos V más entre RF. Eso valdría IF. Ok, entonces voy a ponerlo aquí. VO menos V más entre RF es igual a IR más I LED. Ok. Ahora voy a separar esto para tener los dos. Voy a encontrar VR. Falta VR. VR, vean que sería aquí más y aquí menos. Es decir, IR sería igual a 0 menos V más sobre R. Entonces esto sería VO entre RF menos V más entre RF es igual a V más entre R más la corriente de LED. Ok, entonces como esto, los dos son dependientes de V más, voy a enviarlos a un mismo lado y voy a traerme esta corriente LED para el otro lado. Vamos a ver si planteé, hay algo aquí que me equivoqué, vamos a ver, suave. IF es igual a IR. Ah, aquí es donde estaba el error. Lo ven, esta corriente entra y esta sale. O sea que más bien IR es la suma de IF más I LED. O sea, es lo mismo que decir aquí hay un menos. Listo. Ya, eso fue la torta que me deja jalado. Listo. Que dicha que reviso. Que dicha que reviso. Entonces, ahora sí, voy a enviar de este lado VO y la corriente LED y del otro lado voy a enviar lo que está en V más. Entonces, VO entre RF más la corriente LED es igual a V más entre R menos, no, más V más entre RF. Listo.
Entonces voy a factorizar aquí para que me quede todo más sencillo y saco factor común. Y me queda VO entre RF más ILET es igual a V más entre RF más R sobre R por RF. Factoricé, ¿verdad? Nada más. Homogenicé, perdón. Homogenicé y saqué factor común. Eso fue lo que hice. Y tengo esto de aquí. Y ahora, cuando llego a este punto, lo único que me falta es, o lo que sería más sencillo, es despejar V más. Entonces, de aquí, por aquí, V más sería igual a, si esto lo está aquí multiplicando y lo paso a dividir, ¿verdad? Sería lo mismo que mandar esto de aquí arriba a multiplicar y esto de aquí abajo a dividir. Entonces, tengo VO por RF entre RF más R. Y todo esto por RF, que era este RF que ya está aquí. Más la corriente de LED por RF entre RF más R. Listo. Y ahí ya despejé V más. Y ahora que ya tengo V más de un lado y V menos del otro, nada más digo, truco magia, truco mágico del curso, por cortocircuito virtual, V más se parece a V menos. Eso quiere decir que VO por R entre RF más R, ¿verdad? Cancelando este RF con este RF, más la corriente de LED por RF entre RF más R, tiene que ser igual, voy a dividir aquí, que no se mezcle, tiene que ser igual a RF sobre RF más R, VI más R, VO sobre RF más R. Entonces vean que todos tienen el mismo denominador, entonces fácilmente lo puedo cancelar. Y ya lo único que me queda es, vean que este VO por R, si lo envío al otro lado a restar, se cancela con este VO por R. Entonces los puedo cancelar también. Y ya solo me queda esta ecuación de aquí. Este RF lo puedo cancelar con este RF. Y finalmente me queda que la corriente LED va a ser igual a VI entre R, que era exactamente lo que tenía que demostrar. O sea que si utilizo esta configuración, que vean que igual tiene las dos retroalimentaciones, me permite poder convertir la señal VI que entra por allá en la señal de corriente LED. Chivísima. ¿Qué les pareció? Profe, está muy interesante, pero a mí sí me queda como una duda. O Dígame. sea, yo entiendo bien que lo que decíamos encontrar es la corriente que pasa por el LED, pero Ujú. por qué es que mencionamos que es de convertidor de VI? Porque vea Que es que por la intensidad que puede proyectar el LED, dependiendo de la señal que cambie en VI. sí, es que, a ver, recordemos, un LED, él necesita aquí una barrera de potencial, pero la iluminación o la intensidad con la que él brille no depende de esta barrera de potencial, eso es nada más necesario para encender, pero qué tanto brille va a depender de la corriente que lo atraviese. Entonces, con esta configuración, gracias a esta salida VO, de fijo mantenemos esta polaridad encendida del LED. Y ahora, ¿cuál es la corriente que va a fluir por ahí? Va a depender de VI. Entonces, digamos, si nosotros creamos una señal en el tiempo que sea así, en VI, y esto podrían ser los bits que uno envía desde una computadora para que le cargue Google. Un tren de pulsos, un tren de unos y ceros, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Entonces el LED se encendería VI entre R. Entonces el LED tendría en forma de corriente, tendría esto de aquí. Aquí sería corriente. Tendría esta misma forma. 1, 0, 1, 0, 1, 0. Eso haría que el LED se encienda cuando haya que enviar un 1
y se apague cuando haya que enviar un 0. Se encienda 1, se encienda así. Y eso genera el mismo tren de pulsos eléctricos, pero en pulsos luminosos, porque la corriente, la iluminación es proporcional a la corriente. Eso significa que si viéramos, digamos, watts por metro cuadrado, que sería la unidad con la que mediríamos potencia entre área de luz emitida, también va a tener esta misma forma. Entonces ya podemos enviar esos pulsos por una fibra óptica, por ejemplo, y viajar kilómetros de kilómetros hasta llegar a la central de Google y decirle, Google, cárgueme la página. Entonces ya Google le reenvía otra serie de pulsos que representan para su computadora un montón de unos y ceros. Cuando llegan a su computadora, o mejor dicho, llegan a su router de fibra óptica, el router de fibra óptica hace la conversión de corriente a tensión y usted vuelve a tener la señal de bits, digamos, que le envía. Perfecto, profe. Ya vamos a llegar al sistema de comunicaciones para que tenga más sentido por qué queremos hacer brillar un LED al ritmo de una señal de tensión, ¿verdad? Pero es la misma idea que te acabo de explicar. Todo bien, Entonces, profe, gracias. con gusto. Entonces, ya que ya sabemos dos formas de Profe, convertir, adelante, una duda. adelante, En los cálculos se pueden volver a poner un claro. momento. Cuando sustituye IR, ¿por qué se pone positivo o sea, donde había hecho 0 menos V más entre R? Al cambiarlo el R, ¿por qué va positivo, digamos? ¿Por qué va positivo si lo puse en negativo? Vamos a ver. Vamos a ver. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Creo que ahí tengo un errorcillo. Creo que sí. Vamos a ver. Vamos a ver por qué. ¿Por qué lo puse positivo? Si debía ser negativo. Profe, creo que está en el IR, porque era menos V más entre R. Ah, ok. Sí. Es que según esta convención que puse, muchas gracias, ya lo vi. Según esta convención que puse, más bien era V más menos 0. V más menos 0. Porque la corriente la supuse que va hacia allá. Ahí tendría más sentido, sí. Listo, ahora sí. Gracias. Más bien gracias a los dos por preguntar. Son cosillas que a veces a uno se le van, ¿verdad? Yo voy tan metido en mi idea que ya sé cuál es el resultado que voy a tener que hago, lo obligo a que calce. Dijeron por ahí. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Listo. Cool. Entonces, si ya vemos este convertidor, ya vimos dos formas posibles de convertir tensión a corriente y habrán montones de configuraciones posibles, porque ahí vean que esta configuración que se ve como media random logró el mismo objetivo, pues habrán otras configuraciones que también lo logren. Lo importante es que el objetivo del circuito fue esa, convertir la tensión a corriente. Ya les dije, pudimos haber puesto aquí cualquier otra cosa, pude haber puesto non-LED, pude haber puesto de otra carga de RL y demás. Y siempre se va a seguir la misma conversión de cierta manera. Entonces, ese es el objetivo de los convertidores. Entonces, como ya tenemos convertidores de tensión a corriente, tengamos un convertidor de corriente a tensión. Entonces, imaginemos el caso que acabo de explicar. Yo ya convertí mi señal de bits en pulsos lumínicos, los envié por fibra óptica y llegaron hasta Google. Google los leyó, entendió que lo que quería es que yo le cargara la página de Google y Google me reenvió un montón de pulsos ópticos que volvieron a viajar por fibra óptica y llegaron hasta mi router de Tigo o lo que sea. Obviamente Tigo no tiene fibra óptica porque son unos amigos que no me caen muy bien a veces, pero tienen hasta cierto punto, hasta ciertas centrales, fibra óptica y luego lo convierten a coaxial. Entonces, aplica igual. Entonces, van hasta la central de Tigo en pulsos ópticos y llegan a la central de Tigo. ¿Cómo convierto esos pulsos ópticos en eléctricos para después enviarlos por cable coaxial a mi casa? Entonces, vamos a imaginarnos que aquí tenemos un fototransistor. Un fototransistor lo que hacía era que dependiendo de la luz que le llegue aquí, hacía la corriente que fluye a través del fototransistor.
IF de fototransistor, pongamos. Si no le llega nada de luz, no hay nada de corriente. Si le llega luz poquita, hay poquita corriente. Si le llega mucha luz, hay mucha corriente. Es decir, la luz en un fototransistor funciona igual que la corriente de base, nada más que es luz. ¿Ok? Entonces imagínense que aquí llegan los pulsos en forma de luz. Esos son los pulsos en unidades de watts por metro cuadrado en el tiempo. Entonces nosotros queremos que aquí en VO nosotros tengamos una fuente de tensión que sea dependiente de esta corriente. ¿Para qué? Porque esta corriente es dependiente de los pulsos ópticos. Es decir, vamos a poder recuperar la señal eléctrica que nos querían enviar en forma óptica. Entonces eso es lo que estamos haciendo con este otro convertidor. Entonces ya sabemos que por aquí fluye una corriente que se llama corriente fototransistor. Como aquí hay una impedancia infinita, aquí no entra corriente. La corriente tiene que fluir en ese sentido. Entonces, esta corriente es la misma corriente de fototransistor. Entonces vean que esa corriente IF es exactamente igual a VO menos V menos entre R. Por cortocircuito virtual, porque vean que hay retroalimentación negativa. V más se parece a V menos. Y por lo tanto V menos es igual a 0. Esto quiere decir que IF es igual a VO entre R. Esto quiere decir que VO va a ser igual a IF por R. Significa que si aquí llega luz y no llega luz, llega luz y no llega luz, llega luz y no llega luz, que eso representa unos bits 1, 0, 1, 0, 1. Aquí en mi salida VO, si yo la grafico en el tiempo, VO en el tiempo, estos pulsos generan esos mismos pulsos de corriente. Y como generan esos mismos pulsos de corriente, la tensión de salida va a ser esto. Otra vez 1, 0, 1, 0, 1, 0. Nada más que pues va a llegar a una tensión VO, ¿verdad? Que dependa de esa corriente. Pueden ser así, valores discretos, o podría incluso yo llevarle una señal lumínica que sea como así. Y pues su VO también tendría esta misma forma, nada más que en tensión, ¿verdad? Tendría la misma forma, pero no la misma magnitud, ¿verdad? Eso dependerá del R. Pero sí, pues tendrá la misma forma. O sea, logramos convertir una señal que venía de corriente y la convertimos en una señal de tensión. Eso también lo podríamos utilizar para distintos sensores. Cuando un sensor nos entregue corriente en vez de tensión, le ponemos un convertidor de corriente a tensión y ya siempre esa corriente que nos entregaba el sensor, más bien la convertimos en tensión, que es mucho más sencilla de trabajar, ¿verdad? Porque casi que todo lo que hemos hecho con amplificadores operacionales es a través de fuentes de tensión. Pocas veces hemos utilizado fuentes de corriente y la hemos amplificado, ¿verdad? Que siempre amplificamos tensión. Entonces esa es la idea de un convertidor ahora de corriente a tensión. Tigo, Google te envió esa señal óptica, llegó al receptor de Tigo, Tigo tenía uno de estos, digamos, una manera muy sencilla, ¿verdad? Pero para que entiendan la idea, Tigo la convirtió a una señal de tensión y ahora sí te la puedo enviar por el cable coaxial, ¿verdad? Chivísima. ¿Alguna pregunta? Genial. Entonces vean, este se llama amplificador de transresistencia también. El otro se llama amplificador de transconductancia, este se llama amplificador de transresistencia. Entonces, acabo de hablarles de un ejemplo que sería un circuito, ¿cómo se llama? Un sistema de comunicaciones ópticas, perdón, donde yo envío una señal, el receptor la recibe y pues utiliza esa información. O me envían una señal y yo como receptor la recibo y utilizo esa información. Eso es lo mismo que un sistema de telecomunicaciones. Todo sistema de telecomunicaciones funciona bajo ese principio. Un emisor que emite una señal, un canal, que es por donde viaja la señal, y un receptor, que es el que recibe esa señal. En el tema de un sistema de comunicaciones óptico, como hoy en día casi toda la internet es mediante fibras ópticas, tenemos aquí una entrada que podría ser un pulso, podría ser un clic en la pantalla. Ese clic en la pantalla no produce un pulso, produce una serie de pulsos, pero para que ustedes lo entiendan, produce un pulso. Es decir, produce un 0, produce un 1 dentro de un montón de ceros. Eso significa un pulso en temas digitales.
Ese pulso, gracias a mi convertidor, se convierte en un pulso lumínico, es decir, el LED se encendió por algún momento. Ya les dije, en la vida real no es un solo pulso, es un tren de pulsos, un montón de unos o ceros, pero para que ustedes lo entiendan. Esa luz se envió por un canal. Ese canal es una fibra óptica. La fibra óptica agarra la luz queda encerrada en la fibra óptica, va rebotando y rebotando por reflexión interna total hasta que sale de la fibra. Cuando sale de la fibra, la recibe al otro lado del mundo o donde esté la central de Google, ya sea en Estados Unidos o donde sea que tengan su servidor. El servidor la convierte en tensión y él le llega aquí el mensaje. ¿Cuál mensaje le llegó? Este mismo. O sea, logramos reconstruir el mensaje que se envió. Eso es un sistema de telecomunicaciones. Todo sistema funciona igual, ya sea internet, ya sea radio, ya sea televisión por cable, ya sea televisión digital, ya sea un mensaje que uno le envía al crush o lo que sea. Como sea, siempre funciona igual. Un emisor que emite el mensaje, un canal por el que viaja el mensaje y un receptor que recibe el mensaje. Ya cuando el mensaje se habrá recibido, ya le tocará al receptor saber si te responde bajo el mismo proceso, convirtiéndose él ahora en transmisor, utilizando ya sea el mismo canal o otro, y que el que antes era transmisor se vuelva receptor. Así funciona un sistema de comunicaciones. Va para allá y luego viene para acá, va para allá y luego viene para acá. Entonces le tocará pues, a tu crush saber si te contesta o no. Ya esa parte no podemos hacer nada, ¿verdad? Ya el mensaje se lo llevamos. I'm in love with you, decía el mensaje. Bien polo, así. Entonces, ese sistema de comunicaciones es lograble ópticamente gracias a estos convertidores, porque entonces el LED lo hacemos brillar, ¿verdad? A través de su corriente. Entonces, como convertimos la tensión a corriente, el LED brilló al ritmo de la tensión. Esa tensión viajó por la fibra óptica. Perdón, esos pulsos de luz viajaron por la fibra óptica, llegaron al receptor de luz. Ese receptor de luz lo volvió a convertir esa corriente que se generó por la luz en tensión y ahora sí Google entendió el mensaje. Así funcionan los sistemas. Y aquí les dejo el mismo diagrama, ¿lo ven? Una señal eléctrica de entrada, que es el mensaje que vamos a enviar, el pulso, ya sea el clic en la computadora, el mensaje de texto, el video que estamos enviando, el mensaje que queremos enviar, lo que sea que vamos a enviar es una señal eléctrica que se convierte en una serie de pulsos. Eso se convierte, pasa a una fuente de luz que lo modula, ¿se acuerdan? Lo modula, o sea, brilla al ritmo de la señal eléctrica, va por el canal, fibra óptica en este caso, detector óptico, convierte la señal óptica a una señal eléctrica y ahora sí, la computadora lee la señal eléctrica, ¿verdad? Porque aún no tenemos computadoras cuánticas como para recibir directamente los pulsos de luz. Muy, muy interesante. Así funciona un sistema de comunicaciones. ¿Por qué usar fibra óptica? ¿Por qué pasarnos a luz para luego volver a pasarnos a tensión? ¿Cuál es la gracia de hacer eso, verdad? ¿Por qué no enviar directamente tensión? Bueno, entonces vamos a poner aquí en Google y vamos a poner internet, cables submarinos. Entonces, para el que no lo sabía, ¿qué significa internet? Internet significa un montón de cables que llenamos el planeta, como este mapa. Cada cable que ustedes ven aquí dibujado es un cable que conecta el internet. O sea, realmente el internet no es ni antenas satelitales, ni señales de microondas, ni radiofrecuencias, ni nada de satélites de Musk, ni nada de eso. O sea, el internet puro, el verdadero, es un montón de cables submarinos que viajan por todo el planeta. Cuando yo emito un pulso, desde aquí, desde Costa Rica, ese pulso tiene muchísimos caminos por donde irse. Va a escoger el que sea más fácil y más rápido. Este por aquí. Y de aquí viajará hasta donde está Google. Aquí está Google. Entonces vean, el pulso se emitió. Tigo, que es mi empresa, digamos, de internet, tiene conexión, ya sea a través del ICE o por ellos mismos, a estos cables submarinos. Entonces por ahí se envía la señal. ¿Qué pasa si este cable submarino se rompió en alguna parte? Dinimol, el sistema está tan automatizado que él dice, por ahí no me puedo ir, entonces me voy a ir como por aquí. Y ahí es donde uno dice, qué raro, porque esta vez duró más en cargar la misma página que siempre carga más lento. Bueno, eso puede ser una de las razones.
que uno de los caminos esté bloqueado y él tenga que ir a tomar otro camino para llegar, lo cual requiere más tiempo, ¿verdad? Camino más largo es más tiempo en que dura la señal en llegar. O puede agarrar este camino, o si quiero comunicarme con algún familiar que está en Europa, entonces agarraría este camino. En fin, hay muchos caminos. El ICE, como está en Chiva, está conectado casi que a todos los posibles que tiene Costa Rica, de coaxial. Esto es el Internet antes de los años 80 y 90. ¿Cómo es el Internet hoy en 2020? 2022 tras de eso. Bueno, es igual, hay un montón de cables submarinos, pero son cables de fibra óptica, es decir, es vidrio. Es vidrio y lo que viaja por ahí son señales ópticas. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que es más rápido viajar a la velocidad de la luz que viajar a la velocidad eléctrica, la cual tiene muchos problemas, tiene atenuación, tiene problemas de impedancias, tiene problemas de ruido, tiene problemas de muchísimas cosas. Mientras que la fibra óptica entrega señales más rápidas, más limpias y pues por lo tanto es un sistema mucho mejor. Entonces, lo que quiero dar a entender con esta explicación es que el Internet son un montón de cables submarinos. Entonces, la forma en que nos conectamos con alguna otra parte del mundo, algún otro servidor, como cuando le damos clic en Google Chrome y pedimos que nos cargue la página de Google, ahí se envía un pulso que viaja a la central de Google, Google lo recibe, como ya vimos, cómo lo puede recibir en caso de que sea un pulso óptico, y reenvía una respuesta. Esa respuesta vuelve a viajar, ya sea por el mismo canal, o si hay un camino más corto, lo envía por ahí, y nosotros nos carga la página de Google. Ahora sí, nos cargó la página de Google. Hay que darle clic o escribir mediación virtual. Entonces, cuando escribe mediación virtual en Google, esa mediación virtual viaja hasta Google. Google te reenvía la respuesta y te dice, ok, la dirección que andas buscando es esta, que te queda a la par. Entonces ya uno carga mediación virtual. Y así sucesivamente. Cuando uno pone una página web, www.mediacionvirtual.ucr.ac.cr, no sé, como lo quieran ver, lo que hacemos es poner exactamente la dirección a donde yo quiero enviar ese pulso. ¿Qué hace Google? Google lo que es chivísima porque Google lo que hace es buscar lo que vos le pediste buscar, él busca todas las páginas posibles en las cuales lo encuentra. Es decir, en lo que yo le digo a Google, Google, ¿qué es un ocelote? Entonces eso llega hasta Google, Google revisa todas sus fuentes, envía pulsos a todos lados y dice, ok, ya sé dónde están los ocelotes, están en este servidor aquí, en México. Entonces, te agarra esa dirección del ocelote de México y te la lleva hasta acá. ¡Pum! Cuando llega aquí, lo que hace él es conectarse a este lado y este lado te reenvía la información de su página. Los ocelotes son unos animales muy bonitos, que son muy extraños y solo están en México. O Wikipedia también puede ser. O sea, es el mismo. La idea es que así es como funcionan las telecomunicaciones. Si no sabían que Internet era un montón de cables submarinos, pues ahora ya lo saben. Obviamente, hay más sistemas de soporte. Como les dije, si el camino no nos podemos ir por aquí o no nos podemos ir por aquí y nos toca irnos por aquí, darle la vuelta al mundo, venir por aquí para poder llegar, de ahí que hacerlo. Lo único es que muchos sistemas satelitales y demás están como soporte en caso de que uno quisiera utilizarlos o sea más conveniente utilizarlos que utilizar los cables submarinos, pero casi que siempre, pues así es como funciona esto. Entonces ahí para los gamers que les encanta jugar Call of Duty o cosas de ese tipo, hay algo que siempre nos molesta mucho y si usted escucha a los niños rata jugar, dicen, es que tengo el ping muy alto. Tengo el ping muy alto. Mi ping está en 110. ¿110 qué significa eso? Bueno, esos son 110 milisegundos. Eso es que lo que usted tarda en enviar una señal a Google o a la central del juego, pensemos a la central de Call of Duty, de Blizzard. Entonces está Call of Duty aquí. Ahí tienen guardado el juego de Call of Duty en este servidor aquí. En lo que usted envía una señal de que disparó y esa señal, el juego la leyó y le reenvió a usted la imagen de qué fue lo que sucedió cuando usted disparó, eso le tomó un tiempo. Ese tiempo es ese ping, el tiempo de retraso que usted se da cuenta de lo que está pasando en tiempo real en el juego. ¿Qué es lo que pasa con los niños ratas de Estados Unidos? Que ellos están aquí nomás. Entonces ese ping es de 20 milisegundos. O sea, ellos van 90 milisegundos en el futuro que usted. Por eso le ganan. Diría alguien, un niño rata de aquí. Obviamente uno le ganan por malo. Yo soy malísimo en Call of Duty, pero me gusta a veces jugar. Entonces esa es una idea de qué significa el ping.
todo este tema de telecomunicaciones es sumamente amplio. Jamás podría resumir todo lo que he aprendido en mi vida y todo lo que me falta por aprender en una clase, un curso. Pero al menos esto es una introducción al mundo del Internet. Si ustedes son del énfasis de electrónica, pues ahí llevará un curso que se llama Introducción a las Telecomunicaciones o Ingeniería de Telecomunicaciones, creo que se llama, no sé, ya no lo recuerdo. Y ahí se habla un poquito más de esto, igual de manera introductoria. Ser un maestro de las telecomunicaciones implicaría ya tener un máster o incluso hasta un doctorado, porque como les dije, es un tema tan grande que es imposible saberlo todo. E igual, yo puedo saber de arquitectura, de saber que aquí hay fibra óptica, de saber qué equipos se usan en fibra óptica, de saber qué receptores se usan de fibra óptica, que es, por ejemplo, mi especialidad, saber mucho de equipo y de hardware óptico, pero digamos, yo no entiendo cómo en programación hacen para que una serie de pulsos ópticos que viajan a la velocidad de la luz se conviertan en una información utilizable. O sea, como ese montón de unos y ceros se vuelven una imagen, ¿verdad? Ese tipo de conocimientos. Otro conocimiento que se llama procesamiento digital. Y por allá es otro mundo abierto al cual alguien se podría especializar si le interesa, o al menos en nuestra responsabilidad como ingenieros deberíamos entender que existe y saber más o menos qué hace. Y ya, ¿verdad? Porque tampoco vamos a jugar de expertos en algo que no lo somos. Entonces se los dejo ahí picando. Vamos a ver qué tenemos en el chat. Ahora tiene explicación, dice Sebastián. Ok, ven, ustedes ya son ingenieros eléctricos. Ustedes ya van sabiendo un poquito más. Yo intento compartirles todo lo que yo sé. Desearía, ojalá, es que ustedes pudieran descargar mi memoria RAM y que ya supieran todo lo que yo sé, que no es mucho tampoco, ¿verdad? Tampoco soy un genio, pero al menos ya he pasado por una gran etapa de aprendizaje. Entonces, esta introducción a Internet es eso. Ahora, ya sabemos qué es el Internet y ya entendemos un poquito mejor cómo funcionan las comunicaciones. Entonces, creo que si volvemos a nuestros convertidores y a nuestro sistema, vemos por qué es tan importante pasarnos a fibra óptica, porque hoy en día es una tecnología mucho más confiable y mucho mejor en términos de velocidad, en términos incluso del canal, porque lo chido de fibra óptica es que a la vez que yo envío pulsos hacia la izquierda, puedo estar enviando pulsos de derecha a izquierda. O sea, perdón, sí, cuando envío pulsos de izquierda a derecha, también puedo enviar pulsos a través del mismo canal de izquierda a derecha, lo cual antes no podíamos hacerlo como con coaxial, ¿verdad? Teníamos que enviar una señal a la vez. O enviamos una o enviamos la otra, pues si no se mezclan y se me hace un desastre. En fibra óptica podemos enviar un montón de señales luminosas diferentes a través de la misma fibra óptica y recibir un montón de señales diferentes a través de la misma fibra óptica, lo cual lo hace otra vez más mucho mejor que los cables eléctricos. Entonces el mundo, creo que al final elegí bien al volverme del mundo extraño de la fotónica, porque es el futuro, es el futuro. Pronto todo va a ser a punta de fibras ópticas, todo va a ser a punta de convertidores de corriente, a fuentes luminosas, no a LED, tal vez a diodos láser, que son láser chiquititos, como los que hay en los punteros láser, pero para comunicaciones pues serían láser más chidos, ¿verdad? No el mismo que un puntero láser, pero es la misma tecnología más o menos. Todo va emigrando a ser más pequeño, más eficiente y más rápido. Y el mundo eléctrico se va acabando. O sea, el mundo eléctrico ya no se puede lograr ciertas cosas. Por ejemplo, ya no podemos hacer transistores más pequeños que 9 micrómetros, que es ahorita creo que lo más pequeño que se ha llegado, 9, 7 micrómetros un transistor. ¿Por qué? Porque ya pasan efectos cuánticos y ya el transistor no se comporta como lo estudiamos en electrónica 1. Entonces hay que irnos pasando a un mundo mucho más evolucionado. Entonces yo ya me he hecho algunas charlas cuando tengo tiempo y leo, obvio, porque en mi función como profesor ya solo me queda estudiar durante toda mi vida. Eso es lo que tengo que hacer, estudiar durante toda mi vida y soy súper feliz, que me encanta aprender. Entonces yo siempre leo, ahí veo charlas de cómo poco a poco vamos logrando la bendita computadora cuántica. Una computadora que sea mucho más eficiente, mucho más chiva y con otra arquitectura, o sea, funciona ya no bajo transistores, sino bajo otras cosas, como, a ver si les digo, hay varias ideas de hacerlas, la computadora cuántica. Hay una idea de hacerlas como una especie de cristal fotónico que encierra un fotón, entonces eso es lo mismo que decir un 1, y cuando no tengo un fotón tengo un 0, pero lo chiva de eso es que en vez de tener solamente un 1 y un 0, como podíamos hacer en transistores,
encerrando un fotón en un cristal, podríamos tener cualquier valor alrededor de una esfera. Es decir, si tuviéramos una esfera, digamos, el transistor solo nos permite tener unos y ceros. Mientras que fotónicamente, si tuviéramos un cristal fotónico y encerramos un fotón ahí, podríamos encerrar el fotón aquí arriba, podríamos encerrar el fotón aquí, podríamos poner el fotón aquí, poner el fotón aquí, poner el fotón aquí, 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 aquí. En cualquier posición de la esfera sería un diferente valor. O sea, en vez de tener solo 0 y 1, tendríamos 0, 1, 2, 3, 4, 5, y así todos los valores que quepan dentro de, sobre la esfera de cristal fotónico. Suena como que estoy hablando en chino, pero es para que más o menos tenga una idea de por dónde van las computadoras cuánticas. O sea, van a cambiar completamente todo, pero aún falta. Aún apenas están logrando ciertas investigaciones, viendo si el mercado vale la pena, porque obviamente el mercado lo mueve todo, entonces si no se van a vender, entonces ni siquiera el ser humano las intenta fabricar, y los ricos que dominan el planeta van a seguir dominándonos a punta de tecnología vieja. Entonces, por eso hay que innovar, para que los ricos también tengan que innovar y aunque sea por lo menos les cueste hacerse más ricos. No que nos mantengan ahí bajo el zapato. En fin, eso sería computadoras cuánticas, sistemas de comunicaciones ópticas, el futuro. Continuemos. Ok, ahora, hemos hablado de que este LED tiene que emitir luz y que este fototransistor reciba la luz. Ok, buenísimo. Pero según lo que aprendimos en física 3, la luz tiene una longitud de onda en específico. Entonces, es normal pensar que este LED tenga una longitud de onda pico. Por ejemplo, este LED no es un LED rojo, azul o verde. Vamos a suponer que es un infrared LED, es decir, un iRed se llama esto. Es decir, un LED que emite en infrarrojo, como el que hay en sus controles de televisión. Ustedes agarran un control de tele y van a ver lo que ustedes apuntan a la pantalla y van a ver como un pequeño LED transparente. Y siempre van a apretar botones y nunca lo van a ver iluminarse. ¿Por qué? Porque ese LED es infrarrojo, no se ve, no es visible para el ser humano, pero sí lo podemos visualizar con otras técnicas. Espérense para ver dónde tengo aquí un control. Un control, vamos a ver. Vamos a ver si este funciona. Vamos a ver si este tiene batería. No me acuerdo. Vamos a ver, vamos a hacer un experimento óptico. Un experimento óptico virtual, imagínense. Y aún así van a hacer wow. Que ese es el objetivo. Que hagan wow. Entonces, vamos a ver. Voy a verificar primero el experimento aquí. Y luego se los hago. Ustedes mediante la cámara. Ya vengo. Un momento, ya vengo. Listo, creo que va a funcionar. Vamos a ver. Voy a activar la cámara y voy a intentar que no se vea el desmadre que tengo en mi cuarto. Entonces, vamos a dejar de compartir un momento. Y voy a activar la cámara. ¿Me pueden ver aquí? Sí, sí. Todo bien, profe. Ok, entonces, vean aquí el control. Este es mi control de la caja de Tigo. Entonces, si yo lo veo así y aprieto botones, yo no veo que nada se ilumine aquí. Y lo podrán comprobar ustedes con controles en su casa. Pero vean lo que pasa cuando lo pongo frente a la cámara. ¿Lo ven iluminar? ¿Lo ven que brilla pulsado? Sí, profe. Y profe, Ok. sí se ve. Eso significa que cuando yo emito un botón, aprieto un botón, él pone a, genera una serie de pulsos. Esa serie de pulsos se convierten en luz infrarroja. Pero si yo lo veo aquí, no lo puedo ver. ¿Por qué? Porque es infrarrojo. No es visible para el ser humano. Las cámaras sí son capaces de detectarlo, ¿lo ven? Entonces por eso ustedes lo ven. Hagan el mismo experimento y háganlo a través de su celular. Ustedes ponen la cámara de celular y ven si el control brilla. Entonces eso significa que está trabajando en el infrarrojo, por eso no lo vemos. Listo, ya no quiero que me vean más. Ahora, volviendo a lo que estábamos. Esta es la hoja de datos de un iRed.
Entonces, va a venir esta gráfica, por ejemplo, que nos dice cuál es la longitud de onda pico, pues se llama peak wavelength, a la cual emite. Es decir, esto lo que más emite son 800 nanómetros, que es infrarrojo, ¿verdad? Más de 780 nanómetros es infrarrojo. Pero vean que tiene una colilla, ¿eh? Una colilla. Esas colillas, a esto se le llama half width, que significa ancho, el ancho de media potencia. Eso quiere decir es cuánto longitudes de onda emite también, además de la central, pero con menos energía. Entonces, si lo ven, vea que aquí está el 0 y aquí está 0.2 relativo. Es decir, que el 100% lo emite en 800, pero más o menos aquí en 775 emite el 30% de la luz. Entonces, a pesar de que nosotros quisiéramos que solo se emitiera en 800 nanómetros, es imposible en la vida real hacer esos sistemas tan finos. Los láseres se acercan demasiado a esa idealidad de que solo se emiten 800 nanómetros, como un delta de Dirac, así fino, una señal fina, algo como así. Algo como así. Viene aquí la señal y hace así. Un pico. ¿Lo ven? Este ancho es más delgado, a pesar de que ese pico me quedó así como una culebrilla. Pero es la idea. Los láseres tienen esa ventaja. Eso tiene un montón de ventajas a nivel óptico, pero como este no es un curso de óptica, no vamos a entrar en esos detalles. Solo nos interesan sus características del iRed. Entonces ya sabemos qué es eso, el half width. Si lo ven, se mide en nanómetros, 35 nanómetros. Quiere decir que aquí en el puro centro, de aquí hacia acá, de aquí hacia acá, hay 35 nanómetros en su totalidad. Eso es lo que quiere decir. Entonces ya sabemos la onda pico y ya sabemos también el ancho con el que emite. Eso es en términos ópticos. Ahora, ¿cómo es en términos eléctricos? Bueno, el fabricante aquí nos dice el material del que está hecho ese iRed, que es arsenurio de aluminio y galio. ¿Cuál es la longitud de onda pico? 800 nanómetros, ya lo comprobamos. ¿Cuál es la potencia óptica? ¿Ven? Él emite a 22 miliwatts, pero ¿cuándo emite 22 miliwatts? Bueno, cuando tenga su corriente estándar. Si lo vemos aquí en Electro Optical Características, dice forward voltage, esta es la barrera de potencial del LED, 1,8 volts, y bajo esta corriente. Esta corriente, como es la condición de operación, es la que genera estos 22 miliwatts. Vean que aquí, en los valores absolutos, nos viene la potencia máxima, la corriente máxima que puede pasar por ahí, la corriente máxima pulsada, porque no es lo mismo mantener una corriente así constante en el tiempo y que el LED siempre esté encendido, a que yo haga esto. Un pulso, un pulso, un pulso. Puedo incluso emitir pulsos de mayor intensidad que la potencia de estos 100, ¿lo ven? 500, pero tiene que ser pulsado. Por eso dice pulse forward current, para que esa energía total que pasa por el LED o por el iRed no sea tanta como para quemarlo. Entonces ahí él les dice cuánto tiene que ser esa corriente. Les dice cuánto es la tensión de reversa máxima que aguanta, es decir, si lo polarizo inversamente con más de 5 volts, me eché el LED también. Y luego operación de temperatura, operación de almacenado y temperatura de operación, temperatura de almacenado y temperatura de soldadura por 5 segundos. Por aquello, yo sé que nadie ha llevado aquí, o al menos dentro de la carrera, algún curso de soldadura, pero en la vida real, cuando uno solda, lo que solda o la temperatura a la que solda no es lo que daña los dispositivos, sino es el tiempo que le dejes esa temperatura. Entonces ven que él dice que si usted le deja esta temperatura por más de 5 segundos, también se echó el LED. Entonces son pues, valores absolutos máximos. Luego tenemos la corriente reversa, que es que si le ponemos 5 volts en reversa, tenemos 10 microamperes, ¿verdad? Recordamos que a pesar de que está en reversa, los diodos siempre tienen una pequeña corriente que se llama corriente de saturación inversa o corriente reversa. Tenemos la potencia irradiada, que lo ven, es la potencia óptica. Aquí dice, lo ven, 22 miliwatts a 50 miliamperes. Obviamente, si subimos a 100 miliamperes, como esto es lineal, él va a emitir 44 miliwatts, que era lo que les mencionaba ahora, que es lineal. Lo único es que si le ponemos 100 miliamperes, vea, llegamos a la corriente máxima, es decir, lo quemamos. Los LEDs nunca hay que trabajarlos al más del 80% de su corriente. Es decir, lo más que le deberíamos poner a este iRed son 80 miliamperes, lo más que le podríamos poner para ser un buen ingeniero en optoelectrónicas.
Sería eso, cuidando nuestros dispositivos ópticos. Luego viene la longitud de onda pico, que también depende de la corriente, por eso nos ponen que aquí 50, el half width, que también depende de la corriente, y por último, el tiempo de subida y bajada. ¿Qué significa ese tiempo de subida y bajada? Bueno, ya lo analizamos una vez para circuitos. Significa lo mismo para ópticas. Es el tiempo que le tarda al LED pasar de estar apagado a estar encendido con la corriente de operación. Desde el 10% al 90%. Ese es el tiempo de subida. Vean que este tiempo de subida es de 50 nanosegundos. Es decir, él dura 50 nanosegundos en encenderse si yo le quiero poner esta corriente. Y luego viene el tiempo de bajada, que es el tiempo en el cual el LED se apaga. Es el tiempo en que pasa del 90% al 10%. Que vean que interesante para este LED, es asimétrico. Es decir, dura más encendiéndose de lo que dura apagándose. ¿Lo ven? Dura apagándose 25 nanosegundos y dura encendiéndose 50 nanosegundos. Es importante también. ¿Por qué? Porque si yo pongo el LED a encenderse y apagarse a una frecuencia muy, muy alta, F muy, muy alta, si él no tiene esa frecuencia es tan alta de manera que estos tiempos no le dé tiempo, que con estos tiempos de subida y bajada, él no le dé tiempo de prenderse y apagarse al mismo ritmo de la señal de frecuencia o la señal de tensión con cierta frecuencia, y significa entonces que ese red no sirve para esa aplicación porque no es capaz de seguir la señal, no es capaz de encenderse y apagarse al mismo ritmo de la señal eléctrica. ¿Y por qué? Por el tiempo de subida y de bajada. Entonces es igual, es como que también tienen un slew rate. Al final todo dispositivo siempre tiene un cierto tiempo que le va a tardar. Nada más que aquí no se llama slew rate porque no estamos cambiando tensión en el tiempo, sino potencia óptica en el tiempo. Entonces solo le ponemos tiempo de subida y de bajada. Ok, después de haber dicho tantas cosas acerca de elementos optoelectrónicos, ahora lo que nos queda es que ya sabemos cómo emite este amigo. Entonces, ahora, ¿cómo recibe este otro amigo? Bueno, esas ahí están más características electro-ópticas, las mismas que acabamos de estudiar. Aquí era como cuando hablábamos de un amplificador operacional versus las características electro-ópticas de, ven, aquí dice 741 versus iRed. Vean que a pesar de que tiene tiempo de subida y el slew rate, este no tiene slew rate, porque no es lo mismo, lo ven. No es volts entre microsegundos, sino simplemente tiempo óptico. Tiempo en que se enciende la parte óptica. Entonces, son cierta relación ahí. Hay cierta relación entre los dos. Ahora sí, analicemos el fototransistor. El fototransistor es un elemento que cuando recibe luz, emite corriente. Puede recibir luz de cualquier tipo, es decir, puede recibir luz azul, luz roja, luz verde, luz amarilla, luz infrarroja, luz ultravioleta y siempre funciona igual. La respuesta correcta es no. Tiene una curva de recepción, es esta curva aquí. Si lo ven, este amigo, el pico de sensitividad, es decir, el pico que más genera corriente en él, la longitud de onda o el tipo de radiación que más genera corriente en él, es 800 nanómetros. E igual tiene un ancho de recepción, ¿lo ven? Igual puede recibir señales en todo este ancho que igual él va a emitir corriente. Aquí el 50% y aquí el 100%. Y pues en cualquier valor de estos, el valor que le toque. ¿Para qué es importante esta curva? Porque hay en un sistema de comunicaciones ópticas, si emito en infrarrojo, mi receptor tiene que recibir o ser capaz de recibir infrarrojo. Entonces, por eso es tan importante conocer las curvas espectrales, se le llama esto. La curva con la que emite y la curva con la que recibe. Si esas curvas no calzan, el sistema no va a funcionar. Imagínense que emitamos en color azul. Color azul es alrededor de los 400 nanómetros. Si emitimos en color azul, vean el fototransistor. No genera absolutamente nada de corriente. Es decir, por más pulsos que yo ponga en el LED azul, mi receptor nunca lo va a recibir. En cambio, como estoy emitiendo en 800 nanómetros, que es infrarrojo, es el pico de emisión de mi fototransistor. Es decir, él va fácilmente replicar esa señal óptica en una señal eléctrica. Entonces, cuando tenemos un sistema de comunicaciones ópticos, es importante conocer la curva de emisión del emisor y la curva de recepción del receptor, para saber que de verdad haya un enganche ahí, haya verdaderamente una coordinación
con la información, el tipo de información que estamos enviando. ¿Y qué características son importantes del fototransistor? Bueno, eso lo debían haber visto en electrónica 1, pero vamos a repasarlo. Primero es la tensión de colector-emisor que le conectamos y cuál sería la corriente de oscuridad. Esta corriente es una corriente que siempre hay en el transistor a pesar de que no llegue luz. Pero vean que es una corriente de 0,005 microamperes. Una corriente muy pequeña, pero que tal vez en cierta aplicación no se pueda despreciar. Luego está la fotocorriente colector, es decir, la corriente máxima que puede pasar por el transistor. Es de 3 miliamperes. Tampoco es mucho, ¿lo ve? Un poquito. Es lo máximo que va a permitir el fototransistor. Vean que el pico de sensitividad, si conectamos o alimentamos el fototransistor con 10 volts, es de 800 nanómetros. También, si cambiamos esto, puede cambiar. Por eso nos lo dicen en base a la condición. El ángulo de aceptación. ¿Qué es el ángulo de aceptación? Bueno, digamos que yo tengo mi LED aquí. Y mi LED emite así, con este cono de luz. Y el fototransistor, que estaría al otro lado, tiene un cono de recepción. Así, digamos. Es decir, que solo la luz que le llegue con este ángulo, él la va a detectar. Si luz llega con este ángulo, él no la detecta. Eso significa el ángulo de aceptación, que es de 35 grados. Es decir, que este fototransistor que se ve así, digamos, el ángulo que tiene aquí es de 35 grados. Listo. Y luego tiene igual un tiempo de respuesta, es decir, un tiempo de subida en lo que empieza a haber corriente y un tiempo de bajada en lo que empieza a cerrar la corriente. Entonces, de igual manera que con el iRed, uno tiene que darse cuenta que la frecuencia a la que esté trabajando, mis dispositivos son capaces de seguir esa frecuencia. Si trabajo una frecuencia más rápida que 4 microsegundos y 4 microsegundos, es decir, una frecuencia mayor con un periodo más pequeño de 8 microsegundos, es seguro que el fototransistor no lo puede seguir. Una señal de 8 microsegundos son como, de periodo de 8 microsegundos es como casi un mega. Es un poquito menos de un mega. Entonces es bastante rápido, ¿verdad? Es una señal bastante rápida. Y luego está la tensión de colector, que es de cuando tenemos un transistor, ¿se acuerdan? De aquí lo conectamos a un USC de 10, como están diciendo, 10 volts. Y la tensión que se deja aquí, cuando está en saturación, es de alrededor de 0,2 volts, igual que un transistor normal. Entonces son las características ópticas de un fototransistor. Características electroópticas, ¿verdad? Son importantes para que mi sistema de comunicaciones funcione. Yo sé que no tiene nada que ver con amplificadores operacionales, pero es bueno conocerlo, porque como les dije, uno buscará más adelante especializarse en algo, pero necesita saber un poquito de todo para poder defenderse. Entonces, esa es una introducción. Y finalmente aquí les muestro un sistema, un diagrama de bloques mucho más robusto de cómo funciona un sistema de comunicaciones ópticas. Por ejemplo, enviándolo de aquí a Estados Unidos en Google, en la central de Google. Viene mi mensaje, que ya vimos, puede ser un pulso y demás. Viene un modulador que se va a encargar de convertir ese pulso eléctrico en un pulso óptico o en una señal, digamos, que pueda ser sensada o medida por el emisor. Por ejemplo, en el diagrama anterior, el modulador sería el convertidor de corriente a tensión. El convertidor de tensión a corriente. Y el emisor sería el iRed, ¿verdad? El LED infrarrojo. El acoplador del canal sería algún elemento con el cual yo pueda poner la fibra óptica. Digamos, este es el LED. Y yo pueda poner la fibra óptica aquí al frente. ¿Para qué? Porque este LED emite así. Entonces quiero que toda la luz entre en la fibra óptica. Si yo no acoplo bien al canal, por ejemplo, imagínense que lo hiciera desde largo. Pusiera la fibra óptica aquí, a lo largo. Y este amigo emite así. La luz que entra a la fibra óptica es únicamente la que se emitió en esta dirección. Porque la fibra óptica también tiene un ángulo de aceptación. Y todo esto que está aquí es energía desperdiciada. Entonces, por eso necesito un acoplador de canal. Algo que me permite introducir toda la energía que pueda al canal. El canal de la fibra óptica va viajando por el mar, llegando a Estados Unidos. Como es tan largo, tampoco puedo pensar que la luz no se va a opacar con cada reflexión en la fibra óptica. Entonces también hay amplificadores ópticos que no están hechos de
de amplificadores operacionales. Están hechos bajo principios ópticos. Son chivísimas. Se les llama un SOA. SOA o FOA. Creo que se les llamaba también. Que significa Fiber Optical Amplifier. Eso significa. Y funciona bajo un principio óptico. O sea, amplificar la luz bajo principios ópticos, no utilizando amplificadores operacionales. Esos amplificadores son chivísimas, así a mí me encantan. Los estudié en un curso que hay en la U que se llama Circuitos Fotónicos Integrados y ahí se ven ese tipo de dispositivos. Además me tocó leer muchísimo más, pero ahí va uno aprendiendo. Eso se puede repetir tantas veces sea necesario para que la señal óptica llegue con bastante energía a un detector. El detector convierte la señal óptica en eléctrica, luego la amplificamos y luego amplificamos, la metemos a una computadora que procese el mensaje y ya entendemos el mensaje. Ese es el mismo diagrama de hace un rato, pero un poquito más especificado. Y ese es un sistema de comunicaciones ópticas. ¿Alguno tiene preguntas? Yo sé, hablo mucho y me emociono, pero es que este tema me gusta mucho. No hay Muy preguntas. interesante, profe, de mi parte. Qué bueno. Entonces, ¿alguien quiere comentar algo? Profe, yo honestamente sí, es muy interesante el tema ahí por aquí. Qué bueno, qué bueno. Entonces, vamos a darnos un receso de 5 minutos. Vamos a volver a de 8 minutos y vamos a volver a las 11:15 y vamos a ver lo que les prometí. Voy a hablarles un poquito de lo que yo estoy haciendo en la maestría para que ustedes digan por qué este es mi profesor de electrónica si está todo rayado y habla súper mal. Entonces, vamos a hacer eso a las 11:15 y ya por eso nos vamos. Con esto acabamos de terminar la materia del examen. Ya esto es lo último. Tal vez no exactamente entender la óptica, ¿verdad? No les voy a preguntar eso en un examen, pero ya es parte de los convertidores de tensión a corriente ver qué aplicación tienen. Entonces, con conocer la aplicación, conocer los valores o los elementos mínimos del diagrama de bloques es suficiente para mí. Entonces, descansemos un rato, volvemos a las 11:15.